Gracias, muchas gracias. Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a los amables oyentes de lapazestéreo.com. Estamos en su Magazine por la Paz. Nos acompaña el ingeniero Miguel, quien es el experto en sonido y que hace posible que este programa salga virtualmente. Nos acompaña también el abogado Carlos Gabriel Ortiz Quiñones, penalista de la Universidad Santiago de Cali, promoción 1980. Carlos Ortiz, 81. 1981. Claro que está más viejo que la tos, pero bueno, se graduó en el 81 el viejo. ¿Cómo está Carlos Ortiz? Muy bien, gracias. Pláceme saludar a todos los oyentes de Magazine por la Paz, al ingeniero Miguel, que es el hombre del sonido de este programa. Bueno, Carlos Ortiz, le cuento que este es un país de anécdotas, de cosas terribles, de paradojas, de cínicos, de todo lo que usted quiera. ¿Cómo les parece que los amigos del Centro Democrático andan, dice, convocando una marcha contra la corrupción el 1 de abril? Y le digo que en las redes sociales lo que uno escucha es que esa marcha la van a encabezar primero el señor Fernando Londoños y Andrés Felipe Arias, que andan proclamando que la justicia sea para todos. Fernando Londoño, el de Inverbolsa, que compró, haciendo de pasar por empleado de Ecopetrol, las acciones de Inverbolsa, creo que se llama esa empresa, que era filial de Ecopetrol. Y Andrés Felipe Arias, el hombre que repartió los auxilios, los subsidios de agroingreso seguro, viene de Estados Unidos con un permiso especial del fiscal general de los Estados Unidos a encabezar esa marcha. También viene a encabezar la marcha, o va a estar aquí, Oscar Iván Zuluaga y el hijo Iván Zuluaga, quienes tienen amplia experiencia en el hackeo informático y en los negocios de Odebrecht. También va a venir, según dicen las malas lenguas, los ex viceministros de Obras Públicas del gobierno de Uribe, responsables del soborno de Odebrecht, la junta directiva de Reficar y de Ecopetrol, responsable del sobrecosto en Reficar por 4.600 millones de dólares, que equivale a 17 billones de pesos, tres reformas tributarias. Oiga, Carlos Ortiz, ¿cómo le parece que también está diciendo que va a encabezar la marcha el señor Popeye, alias Popeye, el que derribó el avión de Avianca? ¿Cómo le parece, hombre, señor Ortiz, a dónde está llegando este país? Popeye va a encabezar la marcha anticorrupción. Es como si Garavito encabezara una marcha contra los delitos contra los niños, contra la pederastia, contra el asesinato de niños. O es como si Donald Trump encabezara una marcha contra la discriminación contra las minorías, o contra la construcción de muros que separen pueblos y etnias. Estamos llegando pues al colmo de los colmos. El Centro Democrático, responsable de la debacle de Salucot, de Café Salud, de el robo en Reficar, de todas las tumbadas habidas y por haber en agroingreso seguro, etcétera, está convocando una marcha contra la corrupción. ¿Usted qué opina, Carlos Ortiz, hombre? Sí, indudablemente son los pájaros tirándole a las escopetas. Una organización política que se ha caracterizado
por grandes escándalos de corrupción, de malos manejos, que tiene gente condenada como el secretario de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, no me recuerdo el nombre en este momento. El exministro Sabas Pretel. El exministro Sabas Pretel, el mismo Andrés Felipe Arias y otros personajes. Iván ese, el que fue ministro también, hombre, que está encanado, no porque tenga canas, ¿cómo es que llama ese? Palacio. El ministro Diego Palacios. Diego Palacios. Ya. Mire, y una Carlos, organización que todos los días aparece con más y más comprometidos en los escándalos de corrupción de este país, se atreva a convocar una marcha contra la corrupción. Eso es increíble, eso es insólito. inaudito. Inaudito, pero que lo hacen. Y yo no sé si este pueblo colombiano no tenga memoria, y como que no tiene memoria, porque parece ser que esta organización en las próximas elecciones va a ser una de las premiadas, eligiendo un buen número de representantes al Congreso de la República. Eso no lo entiende nadie. No sé. Vea, Carlos Ortiz, lo que pasa es que el pueblo no es que sea bobo, hombre, se hace el bobo. Vamos a esperar, porque es que la gente la torean y la llevan al extremo de creer, pues, de que el pueblo no tiene memoria, que el pueblo todo lo perdona. Cuando el pueblo está padeciendo, precisamente, hoy le decía a un diputado, está padeciendo la corrupción directamente. ¿Por qué? Porque el encarecimiento del costo de la vida del año 2017, que fue, digamos, producto de la reforma tributaria del año 2016, que empezó a regir en el 2017, es para tapar los huecos de la corrupción, de lo que se han robado, para cubrir Salucot, cubrir Café Salud, cubrir Reficar, para pagar los sobornos de Odebrecht. Es que el pueblo directamente en su bolsillo está pagando el pato. Todos nosotros los que pagamos impuestos estamos ayudando a pagar los robos. Estamos ayudando a que cada día el corrupto se sienta más envalentonado, de tal manera que es capaz de convocar una marcha contra la corrupción. Vuelvo y repito, es como si un homicida convoca una marcha contra el homicidio. Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Y eso no quiere decir que estemos exculpando al gobierno de Juan Manuel Santos también. Mire usted, por ejemplo, el caso de Roberto Prieto, jefe de la campaña de Santos, presidente de 2010, que era el candidato del doctor Álvaro Uribe, que después volteó otro tema, como se ha volteado, por ejemplo, Roy Barreras. Roy Barreras, campeón mundial de dar volteretas. Yo creo que si Roy Barreras hubiera estado en un circo, todo el mundo lo iría a ver, porque es malabarista a morir. Ahora anda pegando unas vallas en todo el país, por lo menos aquí en Cali ya he visto dos, donde él dice que él es uno de nosotros, promocionando un supuesto libro donde está invocando compasión, cosa que me parece mal traída. Y lo más grave es que todo el mundo sabe que él está de precandidato del partido de la U. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿dónde están las normas electorales que prohíben la publicidad extemporánea? Porque es que hay un tiempo para promocionar las campañas políticas. Entonces la primera preocupación que me ha manifestado a mí la gente en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, es ¿por qué permiten colocar vallas de un candidato en detrimento de otros precandidatos? Primera pregunta. Segunda pregunta que me han hecho, señor Carlos Ortiz, es ¿quién paga esas vallas? Que son vallas grandísimas, ubicadas
en la parte más importante de cada ciudad. No sé cuántas hay en todo el país, pero en Cali hay varias. Yo he visto 2, no sé cuántas. Hay alguien que me dijo que habían como 20, no las he visto las 20, he visto 2 apenas. Hay una que está aquí aquí cerca de Granada, donde queda la Casa de la Cerveza, por ahí. Entonces me parece a mí que esas 2 preguntas que hacen los seguidores de lapajestereo.com, la primera es: ¿por qué la autoridad electoral permite campañas temporáneas en detrimento de otros precandidatos? Y la segunda es: ¿quién paga esas vallas? Y si ese valor que pagan lo van a declarar en las cuentas de esa campaña electoral, para que no se repita lo de Odebrecht, que estamos todavía metidos, sumergidos. Y también vemos, señor Ortiz, que la campaña envenenada de Juan Manuel Santos del 2010 se volvió a envenenar en el 2014, con el mismo gerente, un tal Roberto Prieto, que descaradamente sale a decir que ha recibido cosas cuando lo cogen con la mano en la masa, pero que antes, un minuto antes, dice que no. Es un hombre muy descarado. Y fuera de que es descarado ese tipo, es cínico. ¿Cómo le parece, hombre, Carlos Ortiz, que ese hombre ahora resulta que no tiene un solo bien a nombre de él? Entonces uno dice, bueno, el tipo tiene una empresa familiar con otros 2 hermanos de él, de apellido Prieto también, que han recibido contratos por más de 80.000 millones de pesos según la revista Semana. ¿Y usted qué, señor? Previendo lo previsible, que la fiscalía le pida un embargo de bienes, aparece con 0 bienes, como la pobre viejecita sin nadita que comer o sin nadita que ponerse. El cuento de Rafael Pombo. Y resulta que nuestro querido amigo Roberto Prieto, ese personaje que aparece entre tinieblas en las 2 campañas de Juan Manuel Santos, aparece sin nada a nombre de él. Pero la revista Semana ya le destapó los contratos que tiene con una empresa familiar, más de 80.000 millones de pesos, contratos otorgados a dedo, sin licitación pública, visitas todo el tiempo al director de la ANIT, al doctor Andrade, que también hay que decir está untado de este tema, porque es que el señor Andrade, por mucho que quiera lavar las manos, no tenía por qué reunirse privadamente con Roberto Prieto para hablar del tema de Odebrecht. No tenía por qué reunirse privadamente para hablar con el tal Ñoño Elías, un personaje siniestro de por allá del departamento de Córdoba, de un pueblo que se llama Sahagún, pueblo que está empobrecido y tiene 7 congresistas. Pero eso demuestra que esos congresistas han utilizado al pueblo para que vote, pero no para ayudarle al pueblo. El pueblo está supremamente empobrecido. Y este Ñoño Elías, reuniéndose todo el tiempo con el señor Andrade, cuyo nombre no me interesa ni aprendérmelo, ni recordármelo, porque me parece a mí que por mucho que diga, tiene que estar untado, porque nadie anda recibiendo reiterativamente a un personaje como Roberto Prieto y como Ñoño Elías, mediante joyas de la corona, para hablar pues de la Santa Misa o del Papa Juan Pablo II o del Papa Francisco. Ellos fueron a hablar de Odebrecht porque eso lo dijo Andrade. ¿Y qué iban a hablar de Odebrecht? Pues, hermano, para el buen entendedor, pocas palabras. Hay un soborno que dicen que pagaron de 6.5 millones de dólares para la concesión de la Ruta del Sol y para la adición del contrato de la Ruta del Sol. Y quien tenía el manejo de eso era la ANIT. Y entonces, ¿a qué va Ñoño Elías todos los días allá? ¿Y a qué va Roberto Prieto todos los días a reunirse con el señor Andrade? Si no era para hablar de Odebrecht, pues, como lo dice el mismo Andrade. Entonces, señores, para concluir este punto, quiero redondear la idea. Miren, la marcha que convoca
Fernando Londoño, que se quedó con las acciones de Inverbolsa. Carlos Andrés Arias, ¿ve cómo es que llama? Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias, que se quedó con o repartió los subsidios de agroingreso seguro a los más ricos de este país y no le dio a los pobres, le dio hasta una reina que los devolvió, Valeria Domínguez. La convoca el Ñoño Elías. ¿Cómo le parece Ñoño Elías convocando una marcha contra la corrupción? La convoca Sabas Pretel de la Vega, Diego Iván Palacio. La convoca el doctor Álvaro Uribe Vélez, que en su gobierno, como lo manifestó el exministro Carrasquilla, el ministro de Hacienda del gobierno del doctor Uribe, quien fue el único que se opuso firmemente a que le dieran el contrato de la ampliación de la refinería de Cartagena Reficar a una empresa que había perdido la licitación y que no tenía ninguna experiencia en ese manejo, y que el tipo sabiamente advirtió que eso iba a representar un descalabro para Ecopetrol, como efectivamente sucedió 8 años después. Y ese tipo, esos tipos de la Junta Directiva de Reficar de esa época, están convocando la marcha contra la corrupción. Es como si hoy convocara una marcha contra la corrupción Roberto Prieto, el director de la campaña de Santos 2010-2014, o la convocara Otto Bula, el senador Otto Bula, que ya confesó que entregó unos dineros para sobornar y para corromper las campañas políticas y para conseguir contratos de Odebrecht. Hombre, Carlos Ortiz, es que yo creo que estamos llegando al fondo de la olla, del abismo. Es que cuando las sociedades llegan al extremo del cinismo es porque ya no hay fondo, ya no hay nada que tocar. Es un abismo oscuro, una boca de lobo, donde no hay nada que sostenga lo que se está cayendo. Se nos está cayendo la vergüenza, la moral, el pudor, la ética. Se acabó todo. El corrupto convocando marchas contra la corrupción. El asesino convocando marchas contra el homicidio, como efectivamente las podría convocar Garavito, pues Alfredo Garavito, o como las podría convocar este tipo que mató a la niña Zamboní, Yulani, ¿no? Zamboní. Rafael García, ¿es que llama? ¿Rafael qué? Rafael García. Noguera. Rafael Noguera. ¿Qué tal que convocara una marcha contra el homicidio de los niños? Rafael Noguera. Creo que ese es el hermano. ¿El otro cómo llama? Francisco es el abogado. El abogado. Y Rafael es el asesino, el arquitecto. ¿Qué tal que Rafael Noguera, ingeniero Miguel, lo convoque a usted y a Carlos Ortiz y a mí a encabezar una marcha contra el asesinato de los niños? Y estamos llegando allí, Carlos Ortiz, ¿cómo la ve usted, hombre? Vamos a ver en qué queda. Ya le oí al señor fiscal de la General de la Nación anunciar hoy que la fiscal que conoce el caso de Odebrecht ha decidido citar a interrogatorio a las siguientes personas que tienen que ver con la financiación de las campañas políticas del 2010 y del 2014, que tienen que ver con la financiación de esas campañas. Y son los señores, por un lado, el señor Roberto Prieto, Iván Zuluaga también,
El hijo de Oscar Iván Zuluaga. Correcto, el señor Santiago Rojas, creo que es Director de la DIAN. director de la DIAN, y el hijo de Oscar Iván Zuluaga, Que llama Iván Zuluaga. que llama Iván Zuluaga, Igual que el papá. igual que el papá. ¿Sabe qué otro man está convocando la marcha, Carlos Ortiz? No sé. Alejandro Ordóñez. Resulta que Alejandro Ordóñez fue destituido del cargo porque se le probó que para conseguir la reelección nombró parientes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que lo postularan. Imagine usted, Garavito, en una marcha contra el homicidio de niños. Rafael García en una marcha contra el homicidio de los niños. Y ahora el señor Alejandro Ordóñez en una marcha contra la corrupción, cuando fue destituido del cargo, precisamente por incurrir en una práctica de corrupción. Y no solamente eso, archivó las diligencias que se adelantaban en el caso de Odebrecht en el año 2014. Mire cuánto nos hemos podido evitar. Este escándalo de ahora que está reventando ahora porque los gringos, por el solo hecho de haber utilizado sus sistemas financieros, los bancos, hicieron la investigación. Pero si hubiera sido por Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, eso no lo sabe nadie, porque estos países son estados fallidos. Reconozcamos eso, como México. ¿Qué tal en México? El gobierno de México impulsando una marcha contra la desaparición forzada o forzosa, cuando acaban de encontrar tumbas, cementerios clandestinos de más de 4.000 personas, y donde no aparecen 40 estudiantes que fueron secuestrados y asesinados, no están en ninguna parte. ¿Qué tal el gobierno de México que llegara a convocar una marcha contra la desaparición forzosa, contra el homicidio? No, son gobiernos fallidos. Si el presidente Santos convoca una marcha contra la corrupción, también me daría risa a mí. Yo me moriría de la risa. Yo no sé si usted se moriría de la risa, Carlos Ortiz, pero es que estamos en el país de las maravillas, hermano. Alicia, en el país de las maravillas. ¿Cómo así que el Centro Democrático Alejandro Ordóñez, que archivó las investigaciones de Odebrecht, que sancionó al alcalde Petro, sancionó a Alonso Salazar, a la señora Piedad Córdoba, y el Consejo de Estado le revocó porque le demostraron que se había excedido en el uso del poder, sancionó sin pruebas, por odio, por capricho, o por quitárselo del paso, pensando maquiavélicamente que esos tipos posiblemente se le atravesaban en su aspiración presidencial, que ya la tiene pues cantada para el 2018. Y ese tipo, Alejandro Ordóñez, está encabezando, es que la marcha contra la corrupción. ¿Cómo le parece, hombre, Carlos Ortiz? ¿Usted cómo la ve, hombre? No, horrible lo que estamos presenciando. Como lo decía al principio, los pájaros tirándoles a las escopetas. El señor Alejandro Ordóñez, que ha sido desenmascarado por sancionar, abusando del poder, a servidores públicos, que esto es un acto repugnante y bochornoso de parte del señor Ordóñez, y por consiguiente es un acto corrupto, un acto perverso, esté convocando ahora a marchas contra la corrupción cuando él mismo no se ha podido quitar de los ojos la venda de las irregularidades y de las atrocidades que cometió en el ejercicio del cargo como Procurador General de la Nación. No, esto desafortunadamente terrible, esto no lo entiende nadie. Y esos figurones son los que aparecen dizque como candidatos presidenciales y aspiran a ser elegidos
con toda esa mancha que tienen por dentro como presidente de la República. Ahora, el señor Ordóñez, hoy en la Asamblea de Antioquia, con la retirada del 49% de los diputados, aprobó una moción de reconocimiento, que porque el señor Ordóñez defendió el erario público, pero mire, ¿dónde estaba Alejandro Ordóñez con Reficar? ¿Dónde estaba Alejandro Ordóñez en Odebrecht cuando él mismo archivó lo que había de Odebrecht? Y le voy a decir una cosa, para que no se le olvide a los oyentes de La Paz Estéreo. Alejandro Ordóñez desconoció sentencias de la Corte Constitucional incurriendo en prevaricato. Por ejemplo, amenazó a notarios y jueces que hicieran matrimonios de parejas del mismo sexo cuando la Corte Constitucional dijo que había que hacerlas. El exprocurador Ordóñez amenazó a los médicos de las clínicas y secretarios de salud si hacían el aborto en los 3 casos contemplados en las sentencias de la Corte Constitucional, que son violación, malformación del feto o riesgo de muerte de la madre. 3 casos concretos. El señor Ordóñez, desconociendo sentencias de la Corte, incurriendo en prevaricato, hizo campaña política defendiendo una idea absurda y temeraria porque desafía la misma Corte Constitucional y los mandatos constitucionales. Y no solamente eso, cuando llegó a la Procuraduría, el hombre desconoció que este es un país laico, donde se respetan todas las religiones, y hizo instalar una iglesia ya en la Procuraduría, una capilla, y obligaba a todos los santurrones que están allá a que fueran a persinar y a santiguar allá, porque esos tipos son, como me decía mi abuela la otra vez, como los fariseos. Los fariseos se la pasaban hablando de cosas, de virtudes que ellos hacían, que ellos eran buenos, que ellos eran generosos, que eran caritativos, que eran solidarios, pero practicaban lo contrario. Y entonces cuenta la anécdota bíblica que Jesús los sacó a latigazos de un templo, porque les dijo que ellos eran blancos como el sepulcro, por fuera blanco y por dentro están podridos. Alejandro Ordóñez se presentó como un hombre supuestamente puritano, pero fue el mayor perseguidor de minorías que ha tenido Colombia, oponiéndose a sentencias, como lo dije anteriormente, ejecutoriadas de la Corte Constitucional en materia de respeto a las minorías, de no discriminación por sexo, por religión, y también y respetando el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la vida en la sentencia sobre el aborto. Entonces, aquí yo voy a decir lo que dijo Jesús. Alejandro Ordóñez es un sepulcro blanqueado. Sepulcro blanqueado. Es que en esa época, ¿sabe cómo lo blanqueaban el sepulcro? Yo me acuerdo la anécdota de Lázaro, cuando Jesús fue y lo resucitó. Yo creí que lo sacaban de un hueco, no. Los sepulcros eran como una especie de, como una cueva. Y era como elevada de la tierra, elevada. Y ahí llegaban y metían al finado, al muerto, y la parte de afuera la blanqueaban con cal. Y usted pasaba por allí y veía eso bien blanquito y pensaba que estaba purificado. Pero resulta que por dentro estaba el muerto pudriéndose. O sea, si usted le quita la tapa, salen olores nauseabundos. Si usted le quita las calzonarias a Alejandro Ordóñez, se le cae ese pantalón, se le cae todo y le deja ver la porquería que tiene por dentro. Porque eso, todo el que persiga minorías, como lo hace Trump en Estados Unidos, es un hombre que tiene por dentro muchas porquerías. Así se disfrace, pero es un sepulcro blanqueado. El señor Trump construyendo un muro para dividir 2 naciones, para separar 2 pueblos,
entre otras cosas, cuando ellos le robaron la mitad a ese otro pueblo del territorio, ese tipo es un sepulcro blanqueado, porque está persiguiendo gente, seres humanos, cuyo pecado es buscar la forma de conseguir un ingreso para sostener sus familias, un ingreso trabajando, no como decía el señor Trump, que los mexicanos eran antisociales. Es falso. Hay una inmensa minoría, igual que lo hay en todos los países del mundo, en un porcentaje menor o mayorcito, pero en todos los países hay delincuencia. El hecho de que Colombia tenga 10.000 o 12.000 presos en las cárceles extranjeras, que no representan ni siquiera el 0.01% de la población colombiana, no le da derecho a ningún gobernante a decir que Colombia es un país de delincuentes, porque son una minoría, inmensa minoría, menos del 0.01%. Y el hecho de que México tenga algunas personas condenadas por algunos delitos como narcotráfico en las cárceles de Estados Unidos, tenga la seguridad que esas personas son una minoría en minoría, con relación a la gente que yo sí sé que está trabajando honestamente en los cultivos, en las factorías, en las casas de familia, en todos los sitios donde se genera el ingreso legal. Esas personas honestas son la gran mayoría. Por eso el presidente Trump se equivoca y es un sepulcro blanqueado, blanco por fuera, podrido por dentro. Alejandro Ordóñez persiguiendo las minorías de este país, destituyendo funcionarios porque cree que son rivales de futuro, es un sepulcro blanqueado, blanco por fuera, podrido por dentro. ¿Cómo la ve Carlos Ortiz? Sí, limpio por fuera, podrido mentalmente por dentro, porque... Y hasta el cuerpo, porque tiene un cuerpo podrido también. Correcto, tiene una mentalidad perversa el señor Alejandro Ordóñez. Todo el que persiga a las minorías es un sepulcro blanqueado. Todo el que las persiga. ¿Por qué? Porque es un Hitler. Es un tipo que quiere imponer un criterio personal de cómo es una sociedad, y respetando que las sociedades se componen de mucha gente, de muchos pueblos, de muchas etnias, de muchos pensamientos, de muchas razas, muchas religiones, muchas concepciones, muchas culturas. Todo el que quiera aplastar a una minoría es un sepulcro blanqueado. Adolfo Hitler era un sepulcro blanqueado. Donald Trump es un sepulcro blanqueado. Alejandro Ordóñez y todos los que combatan las minorías y las ataquen, se aprovechen de la situación de indefensión de otro ser humano, es un sepulcro blanqueado. Carlos Ortiz, siga. No, pues, ¿qué más se puede agregar? Si todo está clarito, en realidad lo que acontece con personajes como el señor Alejandro Ordóñez, lo mismo que aquellos que quieren convocar una marcha contra la corrupción cuando en realidad han resultado involucrados en la misma corrupción, enlodados en la misma corrupción. Entonces, pues es triste y lamentable que este tipo estos personajes posen de moralistas y que manejan verdaderamente principios éticos, aparezcan pues como redentores y como representantes del pueblo colombiano. Pues es insólito esto. Bueno, Carlitos, ya como nos cogió la tarde, se nos venció el término. Me despido de todos los oyentes de La Paz Estéreo, deseándoles que reflexionen mucho. Estos comentarios se hacen
con ánimo de que la gente analice, pueden estar de acuerdo, no estar de acuerdo, no tenemos ningún problema. Simplemente hacemos un análisis noticioso, expresando nuestra convicción. Que tengan una feliz tarde. Carlos Ortiz, despídase. Que tengan una feliz tarde a los seguidores de Magazine por la Paz. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz. Con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.